Amigos, qué gusto saludarlos de nueva cuenta aquí en Justicia Electoral a la semana, un programa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Seguimos haciendo este recorrido por las salas regionales y ahora nos tocó visitar la Sala Regional Monterrey. Así que bienvenidos, la invitación para que se queden con nosotros y conozcan de estas etapas, de esta nueva etapa institucional ahora en esta sala. El pasado mes de abril, en sesión privada, el Pleno de la Sala Regional Monterrey acordó por unanimidad la designación del magistrado Ernesto Camacho Ochoa como presidente para el periodo 2019-2022. Lo anterior, con fundamento en los artículos 195, fracción octava y 196, párrafo primero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establecen que las salas regionales tienen la competencia para elegir a quien desempeñará su presidencia por un periodo de 3 años. El presidente de la Sala Regional Monterrey cuenta con 21 años de experiencia jurisdiccional y 18 años en materia electoral. Ha sido coordinador y secretario en las 3 integraciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con participación directa o indirecta en más de 500 sentencias y jurisprudencias. Además, fue actuario, secretario de juzgado y secretario en el Tribunal Electoral local. La magistrada Claudia Valle Aguilas Ocho, el magistrado Jairzinho David García Ortiz y el presidente de la Sala Regional Monterrey, Ernesto Camacho Ochoa, tienen el compromiso principal de trabajar decididamente a favor de la transparencia, la rendición de cuentas y comunicación de las decisiones judiciales para avanzar hacia la renovación de la confianza ciudadana en la función jurisdiccional. En este programa conoceremos los ejes sobre los cuales trabajará la presidencia de la Sala Regional Monterrey y los objetivos que persigue a partir de esta nueva etapa institucional. Amigos, y le quiero agradecer a Ernesto Camacho Ochoa, el magistrado presidente de la Sala Regional Monterrey, que esté con nosotros, que nos acompañe en este programa. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, encantado de estar en tu programa, Lupita. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias al tribunal, muchas gracias a nuestro presidente. Esta nueva forma de marcar la pauta, de tratar de integrar las salas regionales, es algo que a mí en lo personal me tiene muy entusiasmado, desde una perspectiva, lo digo así abiertamente, emocional, pero también desde una perspectiva profesional y lo digo con todo el contexto de la experiencia de 20 años aquí. Es una nueva etapa la que está marcando el presidente al tratar de invitarnos. Decíamos una nueva etapa institucional. Sí, de integrarnos. Yo siempre dije algo, somos un tribunal. Sí. No hay varios tribunales electorales, al menos en el Poder Judicial de la Federación no los hay, solamente somos un tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación. Hay varias salas, sí, por una cuestión meramente de organización, de competencia, de acercar la justicia a la gente en Jalapa, en Monterrey, Toluca, la Ciudad de México, etcétera, pero en realidad somos un tribunal. Ahora, además, te veo muy entusiasmado, pero hay muchas razones, ¿no? Esto que dices, una nueva etapa, este nuevo trabajo que tienes ahora, llegas a la sala, pero llegas en un momento muy importante donde están cambiando las cosas, pero también llegas como presidente a una de las salas más importantes. Sí, fíjate que tienes apuntes así como muy precisos, yo diría. La verdad es que alcanzas a advertir algo así que me parece de lo más trascendental desde una perspectiva personal y también profesional. Llegamos a la Sala Monterrey, sí, con esta doble responsabilidad, la de asumirnos como juzgador, pero también la de asumirnos con la gerencia de la sala, con la presidencia de la Sala Regional. Finalmente hay una gerencia centralizada aquí en la Sala Superior, que es la que se encarga de administrar, en términos generales, el tribunal en su integridad, pero sí hay esta especie de delegación y hay bastante trabajo en la presidencia de la Sala Monterrey. Fíjate que es algo para lo cual me he preparado durante años, durante décadas, podría decirlo ya, más de dos próximo al ambiente jurisdiccional, pero con varios años ya pensando en esta posibilidad con seriedad, ¿no? Fíjate que cuando me inscribí para participar en el concurso para ser magistrado regional electoral, lo hice yo pensaría, con una visión legítima, después de haber estado aquí ya más de 18 años en la Sala Superior, en las 3 integraciones últimas que ha tenido la sala, donde conocí excelentes magistrados, donde tuve la oportunidad de formarme con perspectivas muy distintas, con formaciones muy distintas y con valores incluso muy personales, cada uno con su toque muy especial, incluido la forma en la que se llevó la presidencia. Por eso hacía tanto énfasis en que me ha gustado mucho esta última etapa de la presidencia, ¿no?
¿Por qué lo traigo a colación? Porque pues todo esto ha servido finalmente para prepararme, para desempeñar la función jurisdiccional. Pero ¿qué pasa con el tema de la presidencia? Bien apuntabas tú, ¿qué pasa con el tema de la presidencia? Fíjate que cuando me inscribí en el concurso para ser magistrado, uno no sabe que finalmente lo van a elegir magistrado. Sencillamente, si te inscribes para ganar. Claro. O sea, yo tengo esa visión en la vida. Las cosas que hacemos hay que hacerlas con compromiso, hay que hacerlas con determinación, hay que hacerlas decididamente, Lupita. O sea, porque así es, o sea, esta es una idea que quisiera transmitirle a todos los jóvenes, a todos los chavos. Cuando uno se esfuerza, cuando uno tiene una idea clara de lo que quiere hacer en la vida, lo que tiene que hacer es echarle todas las ganas del mundo, prepararse por completo. Y una tercera idea que querría mucho sumar y que ya platicaré más adelante de ella, que es una idea que gira en torno al plano ético, al plano de los valores, que me es muy importante incorporarla. Pero regresando al tema, te decía un poco cuando me inscribí para el concurso, desde ese momento yo dije algo, pues yo voy a pensar qué pasa si quedo, ¿no? ¿Qué pasa si quedo? ¿Voy a llegar apenas a hacer un plan de trabajo? O sea, ¿voy a llegar a improvisar? ¿Voy a llegar a circunstancialmente enfrentar el reto de ser magistrado electoral? Ya gané, ¿y ahora qué? No, sí, no. Así, bueno, esa no ha sido mi forma de concebir las cosas en la vida. Yo pienso que la vida no puede funcionar así, por eso hacía esta invitación. Desde el día 1 yo me puse a hacer un plan de trabajo. Un plan de trabajo que, pues ahora lo digo con un poco más de soltura y de risa, pero que en aquel momento parecía un poco descabellado. Lo tuve muy en lo interno, muy para mí, no es algo que se ventilara, pero dije, también voy a hacer un plan de trabajo por si llego a ser circunstancialmente presidente de la sala. Yo veía un relevo natural. La verdad es que este es el segundo punto en relaciones. Déjame preguntarte una cosa, ¿lo estás aplicando? Estamos aplicándolo, ¿cómo ves? Estamos aplicando lo que empezamos a proyectar desde hace ya varios meses que nos inscribimos a ese concurso. Pues no, el año pasado en realidad, ¿no? Fíjate que lo primero que pensé fue algo. A ver, uno llega, ¿a dónde va a llegar? ¿A dónde vas a llegar? Bueno, pues si es el caso, llegarías a un tribunal. No llegas a un órgano unipersonal, no llegas a ser juzgador o juez en un juzgado donde tú estés solo frente a nadie más en el mundo. Llegas a incorporarte a un equipo de trabajo, llegas a incorporarte a una sala, llegas a incorporarte a un colegiado, a un lugar, a un espacio donde pues ya hay otros magistrados que hacen que las cosas funcionen. Pero aparte donde resuelves cosas que impactan a la ciudadanía y a la sociedad. Sí, y que finalmente yo quiero hacer énfasis en algo. Yo pienso que el Tribunal Electoral, sí, sin dejar de lado la autocrítica a la que me referiré más adelante, ha hecho las cosas bien. De verdad, una persona que lo ha vivido como yo desde adentro, que es de casa, te digo, ya más de 18 años aquí en la sala superior, antes de ser magistrado, antes de ser designado magistrado en Monterrey, lo digo con todo, desde el fondo así de la razón, quiero decirlo. Sí. Conocí personas totalmente entregadas, totalmente preparadas, totalmente comprometidas con una perspectiva íntegra de la justicia. Pasa algo, qué bueno que tocas ese tema, pasa algo. Fíjate que estamos en un tribunal, eso es importante recordarlo. Y en los tribunales se presentan controversias, o sea, se resuelven controversias. Y las controversias se presentan porque pues siempre hay una parte que quiere una cosa y otra parte que quiere otra cosa, una A y una B. ¿Qué va a pasar al final? Pues que el tribunal, en términos generales, no le puede dar la razón a las dos partes. Entonces siempre hay un descontento. Y este descontento de la parte que al final no se le dio la razón, a la parte a la que al final el derecho pues se le dijo, mira, finalmente no te alcanza a proteger de la forma en la que tú piensas, esa parte se siente insatisfecha. Y puede llegar al calor de la contienda, porque los procesos electorales son procesos así en los... Muy apasionados. Sí, hombre, sí, de verdad. Eso es materia de otro programa, así por completo, el tema de libertad de expresión, la forma en la que los jueces debemos de defender la libertad de expresión. Yo soy un comprometido con la libertad de expresión, a veces cae la libertad de expresión. Claro, hay límites, tuvimos recientemente una sentencia, ya platicaremos en alguna otra ocasión, en la cual desde luego protegemos la libertad de expresión, pero también dijimos, a ver, todo lo que quieras acusar, señalar, imputar, decir, mencionar, que alguien hizo X o Y, perfecto. Siempre y cuando, por ejemplo, en aquella sentencia, no afectes, no lo hagas a una mujer, por ejemplo, en su calidad de mujer. O sea, que eso no se traduzca en violencia política. ¿Una persona puede criticar a una mujer? Claro que la puede criticar, igual que un hombre. O sea, no tienen un campo de inmunidad frente a cualquier cosa. Pero aparte son temas que ustedes también han revisado, ¿no? Este tema de la violencia de género. Sí, entonces tuvimos un asunto, por eso te lo comentaba, muy, muy interesante, en el cual dijimos, libertad de expresión, sí, así en 2 frases, porque es un proyecto en el que estamos trabajando, sentencias claras, en 2 frases. Libertad de expresión, sí, señalamiento, sí, acusaciones, sí, violencia contra la mujer, no. O sea, el mensaje tiene que ser contundente, no.
Regresando al tema, te decía, me incorporo a un equipo y esto hacía, volviendo un poco a la idea central así de tu pregunta, que es la doble responsabilidad, la de ser magistrado, o sea, juzgador, y la de ser presidente. Fíjate que algo que ha contribuido de manera determinante a que las cosas funcionen, pues sí fue esto. Primero que yo tenía un programa y un plan de trabajo desde el momento mismo en que me había escrito. O sea, ya esto ya tiene varios meses, mucho antes de que se consiguiera esto. Otra cosa es que llego a un equipo de trabajo, decía, en el cual ya estaban perfectamente integrados. Y lo hago junto a personas que son muy capaces, Lupita, muy, muy capaces. Lo digo de verdad con todo, o sea, sintiéndolo desde lo más profundo. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque son personas a las que ya conocía yo desde antes. O sea, ya tenía un tiempo de conocerlas. Llegaron a ser mis compañeros aquí en Sala Superior. Sí, son personas que tenían toda la experiencia, que tenían toda la preparación y que además venían cargadas con un conjunto de valores éticos que realmente coincidimos en gran medida. No puede ser una perfectísima sincronía, claro, precisamente porque somos individuos. Pero entonces tenías un equipo preparado, tenías el plan, tenías el proyecto y aplicarlo. Y teníamos del otro lado, que también cuenta, no quería dejarlo todo en el ámbito de las emociones, también que, o sea, el esfuerzo cuenta, el esfuerzo determinante. Claro, había la preparación, o sea, no puedo decir, o sea, una maestría, 2 doctorados, un doctorado, etcétera. Claro que todo eso cuenta, sí, pero no quiero dejarme de referir a este último punto. ¿Sabes qué es bien importante? Fíjate que algo que es bien importante es el tema de la retroalimentación con las personas que ya son jueces. Y fíjate que desde el día 1 en el que me nombraron, pues uno empieza a pensar en muchas cosas, de qué forma empiezo a operar este plan de trabajo, de qué forma empezamos a aplicar todos estos conocimientos, esta experiencia. Sí, pero quizás algo parecido a ser padre. O sea, uno se puede informar, se tiene que documentar. Pero hasta que tienes a la criatura. Pero hasta que no te enfrentas a la responsabilidad. Y sabes que fue una experiencia muy grata, muy, muy bonita, le puedo usar este adjetivo, que tuve la oportunidad de retroalimentarme, de intercambiar ideas con personas que que actualmente son jueces y que son jueces electorales. Yo he tenido mis referentes a lo largo de la vida, ¿no? De hecho, pues esta fue una de las razones por las cuales me incliné hacia el derecho. No precisamente con la idea de ser juez, pero sí de trabajar en temas de administración de justicia, ¿no? Pero de verdad fue muy padre que una vez nombrado, fíjate, una de las conversaciones más importantes fue con el presidente y otra con algún otro de los magistrados de la Sala Superior, y me decían algo: Ernesto, hombre, te conocemos, traes toda la experiencia, traes la preparación y bla. Y yo decía, hombre, pues porque me quieren, porque soy de casa, ¿no? O sea, no es tan así. ¿Ya pensaste en otra cosa? ¿Ya has reflexionado a lo que te vas a enfrentar? ¿Ya te has puesto, ya te has sentado frente a ti mismo para tratar qué tipo de juez quieres ser? ¿Quieres ser un juez protagonista? ¿Quieres ser un juez social? Bueno, y precisamente, ¿qué clase de juez quieres ser? ¿Me contestas después de la pausa? Te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Y nosotros le queremos recordar que a través de las redes sociales se pueden poner en contacto con nosotros. Regresamos rapidísimo. En la Escuela Judicial Electoral te damos la oportunidad de consolidarte en el mundo laboral y actualizarte en la materia electoral. Aquí, los talleres, diplomados, la especialidad, maestrías y el doctorado son gratuitos. Contamos con modalidades presencial o a distancia y nuestras actividades cubren todo el territorio nacional. Escríbenos a eje@te.gov.mx. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Justicia que da certeza a la democracia. Estamos de regreso. Muchas gracias a ustedes que continúan con nosotros aquí en Justicia Electoral a la Semana. Y bueno, antes de irnos a la pausa te preguntaba qué clase de juez quieres ser o qué clase de juez eres. Sí, sería muy difícil contestar puntualmente qué tipo de juez soy, y además yo pienso que eso es algo que le dejo a la ciudadanía a partir de lo que lean en mis resoluciones, a partir de lo que lean en las resoluciones que construyo junto a mis compañeros. Cuéntame cómo ha sido la presidencia hasta este momento, ¿qué es lo que has aplicado? Fíjate que teníamos un proyecto de trabajo y de hecho traigo aquí unas notas de aquel proyecto original
y la verdad es que no varió mucho del que se terminó de perfilar una vez que ocurrió el tema de la presidencia. Es un proyecto, es un plan de trabajo en el que el eje central es tratar de fortalecer la confianza de la ciudadanía en la Sala Regional Monterrey. Esto es lo que nos corresponde a nosotros. Ya decíamos antes que somos un tribunal electoral, un único tribunal electoral, pero finalmente para efectos de trabajo se distribuyen las cargas por ámbito geográfico. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros como Sala Regional Monterrey? Lo que nos toca es tratar de contribuir a que la sociedad nos vea bien. Yo pienso que mis compañeros han hecho un buen trabajo. Yo me sumo a una de las salas más icónicas con un perfil incluso de avanzada, reconocida por los integrantes que ha tenido, ¿sí? Y la verdad es algo que pues, te añade una responsabilidad extra, ¿no? Que es dar el ancho para el tipo de lugar al que entras. Y entonces lo que hicimos fue compartir con mis compañeros estas ideas, porque no es algo que, esta es una especie de presidencia colegiada, déjame compartirte esto. No es algo que se esté tomando. Interesante. Sí, no es algo que se esté tomando en forma unilateral. La verdad es que casi todos los acuerdos, casi todas las políticas judiciales y políticas pues, públicas, ¿por qué no? Porque los jueces hacemos políticas públicas, es algo que nos cuesta reconocer, pero finalmente sí hacemos políticas públicas. La política judicial que implementamos y las políticas públicas que instauramos como tribunal son aquellas que compartimos con mis compañeros y que finalmente como colegiado asumimos. Y ya nada más como presidente a mí finalmente me toca ejecutarlas. ¿Y cuál es la tesis central de esto? Es fortalecer la confianza institucional. ¿Por qué hablo de esto? ¿Por qué es tan importante? Bueno, yo me saldría un poco de qué piensa Ernesto, ¿sí? Y nos invitaría a reflexionar qué es lo que piensan las sociedades en general. ¿Por qué en Estados Unidos? ¿Por qué en Alemania? ¿Por qué en Japón? ¿Por qué en Francia? Y incluso con independencia de la tendencia socioeconómica de cada uno de los países, ¿por qué los países avanzados finalmente piensan que la confianza en las instituciones es algo fundamental? Pues hay muchas respuestas, hay muchos estudios sobre el tema, desde de orientaciones politológicas, desde sociológicas, filosóficas, pero hay una constante que es innegable. Las instituciones están en la expectativa, en la base y en la perspectiva del desarrollo social. Las personas son importantes, sí son importantes. Las personas son las que le pueden dar vida a las instituciones, las que tenemos la responsabilidad. Oye, pero las personas llegan y se van y las instituciones ahí se quedan, ¿no? Sí, es eso, de verdad, es eso. Tenemos que dejar de pensar, ¿sí? Personacentristamente, o sea, y es más, digámoslo con todas sus letras, debemos dejar de pensar egocentristamente, ¿sí? Cuando tienes el privilegio, ¿sí? Porque eso es lo que yo veo. Cuando tienes el privilegio de formar parte de una pieza clave del engrane social, no tienes que hacer sino que pensar como institución, claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues dije, lo primero es fortalecer la confianza en la institución. ¿Pero cómo? Bueno, lo pensaba desde aquel momento y eso es lo que comenté con mis compañeros y finalmente es algo sobre lo cual hemos seguido así perfeccionando. Y básicamente adoptamos un programa de 3 ejes. Sí. Un eje en el que, en primer lugar, lo que dijimos es, ¿cuál es la tarea fundamental del tribunal? Sí tenemos muchas actividades. El tribunal participa en capacitación, el tribunal participa en formación ciudadana, en formación política, colabora, asesora, etcétera. Pero ¿cuál es la principal tarea del tribunal? La principal tarea del tribunal es dictar sentencias, ¿sí? Pero sentencias, desde ahí el término es un poco así como técnico. Lo principal que hace el tribunal es tomar decisiones sobre controversias, es resolver controversias, resolver pleitos, resolver conflictos, resolver diferencias. Para que lo entendamos todos, ¿no? Sí, o sea, emitir decisiones. Claro. O sea, el tribunal no decide, o sea, bueno, sí, formalmente, pues decide confirmar, modificar, revocar, tener este efecto, este otro. Eso formalmente. Estamos tratando de transitar de una idea de decisiones formales a decisiones sustanciales, ¿sí? Le hemos denominado a este proyecto Decisiones Claras. Decisiones Claras es un proyecto en el cual tratamos de que con un entendimiento, con un lenguaje accesible, que va un poco más allá de la idea de sentencias llanas, lenguaje ciudadano, ¿sí? Que transita un poco la idea del lenguaje sustancial, sí. y en el cual básicamente, nomás déjame decirte, esto es básicamente pasa esto. Tratamos de decir, a ver, en este asunto lo que hay que resolver es, a través de una pregunta incluso muy abierta, es si a X persona o no debe subírsele o no una multa. Si a X persona o no cometió esta falta, si X persona no debe conservar el registro. Y enseguida de una respuesta directa, clara, sin rollo, pues dicen, sin apariencia, sin forma, en la cual dice, sí, la sala considera que a esta persona debe de
hacérsele esto o debe de permitírsele esto. Tenemos 3 minutitos y me gustaría preguntarte varias cosas. Decías 3 ejes, nos faltan 2. Sí, para el otro conocerlos. eje pues también era, para mí era, o sea, tenía que venir de la mano. Porque yo he pensado que la preparación es un presupuesto clave para todo lo demás. El siguiente eje es el de formación. Sí, formación en 2 dimensiones, formación interna y formación ciudadana, le denominamos. En el ámbito de la formación interna hemos trabajado mucho en el modelo de sentencia. La sala regional a la que me incorporo tiene un modelo icónico de sentencia, un modelo nacional, un modelo que trascendió, un modelo que se pensó ya hace algunos años, sí, pero que como todos los modelos, incluso ya me había tocado participar, que en alguna ocasión por invitación del jefe de Departamento de Derecho de una universidad privada que contribuyó a la revisión del modelo en aquel entonces, sí, a la evaluación y a la revisión de los modelos. Yo soy de las personas que piensa, que está convencido que las instituciones, eso sí, se tienen que pensar a larguísimo plazo, pero que no por eso dejan de evolucionar. Sí, y los modelos de sentencia, la tipología de sentencias, es algo que tiene que irse adaptando a la realidad. Yo recuerdo cuando era joven que vivíamos en una sociedad en la que apenas alguien podía acceder a la sociedad de la información. Íbamos transitando hacia la sociedad de la información. Y ahora hemos, yo creo que dado un paso más. Ya no solo estamos en la sociedad en la que cualquiera puede acceder a miles de textos, sino hemos transitado a una sociedad multimedia. Comentábamos en el Inter cómo a veces lo que está interesada a la sociedad, sin perjuicio de retomar a profundidad los detalles en una lectura cuidadosa, dedicada, concentrada, con foco, ¿sí?, que inicialmente hay un proceso de discriminación y selección de información, y esto ocurre cuando alguien tiene la capacidad de presentarlo en unos instantes, y parece ser que lo que más logra eso son las imágenes. Entonces estamos trabajando en un proyecto en el cual estamos tratando de comunicarnos a través de imágenes también. Eso es algo, o sea, ser más modernos, usar las herramientas que se tienen. Usar exactamente las tendencias, no quedarnos rezagados a partir de la forma en la que la sociedad viene reconociendo formas nuevas de comunicación. Yo recuerdo todavía que estudiamos proceso de la acción comunicativa. Sí, pero creo que los procesos se vienen renovando constantemente y en eso estamos. Y bueno, finalmente, en la dimensión externa, eso, aunado a cursos, talleres, etcétera, tenemos una lista amplia de lo que hemos hecho y de lo que nos vamos a hacer. Dime una cosa antes de irnos, el reto que tiene la sala. La verdad, el reto tiene que ver con el objetivo fundamental, y es que cada vez más personas confíen en la Sala Regional Monterrey, que la vean como una entidad íntegra del Estado mexicano, como una entidad que es íntegra, pero responsable y con capacidad de fondo. Ese es el reto de la Sala Regional Monterrey. Hay un tema relevante del que se está hablando, por supuesto, en diferentes mesas, y es el tema de la reforma electoral. ¿Tú cómo ves ahí las cosas? ¿Qué planteamientos hay? Oye, qué actualizadísima. Esta es una pregunta que yo veo de la máxima relevancia. Fíjate que yo pienso estoy convencido de que el camino de los procesos institucionales es el que es el presupuesto de las civilizaciones a ese grado, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, yo pienso que al Poder Judicial, del cual formamos parte, le toca respetar la parte en la que el Poder Legislativo desarrolla procesos de revisión de nuestras instituciones, procesos de revisión de la forma en la que se han venido desarrollando y dando resultados, ¿no? Sin embargo, yo creo que con total respecto a eso, los que encarnamos las instituciones en el Poder Judicial, tenemos que darnos a la tarea de involucrarnos en ese tipo de procesos, cuando son procesos que tienen incidencia en la forma en la que se administra justicia electoral. Por eso la Sala Regional Monterrey, comprometida y en ese contexto, con la idea con un tema tan actual, está preparando y ha hecho ya algunas invitaciones, estamos por fijar fecha para el próximo mes, desarrollar un foro regional que ha llamado mucho la atención en torno a los fines, la actualidad, el tipo de procesos, la manera en la que los elementos que deben de tomarse en cuenta en este proceso de reforma, porque se habla mucho del aspecto económico y los derechos tienen un costo, ¿sí? Los derechos prestacionales y los derechos en general de libertad tienen un costo. Claro que sí tienen un costo, pero no debe ser, se debe tomar en cuenta el costo, pero no debe ser el único eje en torno al cual se desarrollan los procesos de reforma. Pero además hay otros mecanismos, ¿no? Además, ¿no?
que se han estado presentando. Por ejemplo, en el Instituto Nacional Electoral hay diferentes propuestas. Sí. Y yo insisto en algo, o sea, con toda libertad pueden el Poder Legislativo y el Judicial debe ser respetuoso, tienen el derecho a revisar y a elegir aquellas que consideren más racionales, pero precisamente la lógica de la racionalidad no es unívoca, o sea, no puede tomar como único postulado el costo de las instituciones, y menos a partir de solo una hipótesis de trabajo. Puede ser el costo, pero tiene que haber alternativas de opción en la reforma. Y sobre todo, insisto algo, esto tiene que ser sin menoscabo de la fuerza, del éxito que han tenido las instituciones electorales en México, a un grado que no lo digo yo, ¿sí? He tenido la fortuna de estar circunstancialmente en el extranjero, como estudiante o participando en algún foro, sí. y deberías de ver la forma, el crédito que tienen las instituciones electorales mexicanas en otras latitudes. Bueno, mismo México, ¿no? El Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que son reconocidas en otras partes del mundo. Sí, que incluso nos invitan, pues, por cuestiones meramente circunstanciales, cada vez es menos la oportunidad que se tiene, pero nos invitan incluso con el propósito de que llevemos nuestra experiencia para compartir asesoría, para que otros países que están en construcción de sus instituciones, definiendo sus instituciones, tomen como modelo las mexicanas. Te agradezco mucho que hayas platicado con nosotros, que hayas venido a visitarnos al estudio y que nos digas de qué se trata todo el trabajo que ustedes están haciendo. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias al presidente, muchísimas gracias al equipo, a todos por la invitación. De verdad, les agradecemos mucho a nombre mío y de los magistrados que integran la Sala Regional Monterrey. Estamos muy agradecidos con esta oportunidad. Pues mucho éxito. Y la invitación para que nos acompañen a ver este resumen de lo más importante en las actividades del Tribunal Electoral. Nos vemos la próxima, que la pasen todos muy bien. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la validez y la legalidad de la convocatoria que emitió el Partido Revolucionario Institucional para elegir a su dirigencia nacional. La Sala Superior anuló la elección interna del Partido Acción Nacional en el estado de Veracruz y ordenó realizar nuevos comicios extraordinarios al interior de ese partido. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección General de Igualdad de Derechos y Paridad de Género, encabezó en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, el curso Taller Paridad Libre de Violencia Política en Razón de Género, dirigido a mujeres políticas y personas defensoras de los derechos político-electorales pertenecientes a comunidades indígenas y autoridades relacionadas con la atención de la violencia política en razón de género.